No sé cuántos de vosotros tenéis vuestras Biblias aquí, y los que no, seguro que tenéis vuestros móviles, y algunos incluso con una aplicación de la Biblia en el móvil, y podemos abrir en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Colosenses, capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Y pues en una sociedad como la española, y muchos de vosotros que venís de Latinoamérica, exactamente igual, católica, romana, ¿verdad? El bautismo, es un poco raro el concepto de bautismo de lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Esto es un poco extraño, y quizá hay algunos que venís invitados, amigos, familiares, de algunos de los bautizados, que esto que está pasando aquí os parece un poco extraño, y me gustaría un poco ponernos en contexto de qué es lo que va a ocurrir hoy, qué es lo que está pasando. Y en este sentido, pues Pablo nos ayuda a poder centrar el tiro de exactamente qué es lo que está ocurriendo hoy y también qué es lo que no está ocurriendo hoy, ¿vale? Así que vamos juntos a leer Colosenses, capítulo 2, versículos 8 hasta el 15. Dice así: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado de todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te quiero dar muchas gracias por cada uno de estos 7 que han decidido poner su confianza en Cristo, que han sido redimidos, salvados por la sangre del Cordero, que el Espíritu Santo los ha marcado para la eternidad y los ha incluido a la familia de Dios, a la Iglesia, y que pues están aquí y han decidido dar este paso adelante. Pero sobre todo te quiero dar muchas gracias por la razón de todo esto, que es el centro del acto que tenemos hoy, del pasaje que estamos leyendo, y es tu Hijo Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria. En el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pues hablando de Cristo, estábamos orando acerca de Cristo. Este texto comienza afirmando algo impactante. Dice que nadie os engañe. Que nadie, más enfático, que nadie os haga cautivos, que nadie os esclavice por medio de filosofías, por medio de mentiras, que son tradiciones de hombres. Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que entender acerca de la vida, acerca de la moral, acerca de la ética, acerca del trabajo, acerca de cualquier otra cosa, pero específicamente hoy, ahora estamos hablando del bautismo, acerca del bautismo, no es lo que hayamos recibido de una tradición. No es lo que hemos recibido acerca de lo que me ha enseñado mi padre, mi madre, mi abuelo, con todo lo bueno que será todo lo que me haya enseñado mi padre, mi madre, mi abuelo, sino según Cristo, dice al final del versículo 10. Lo importante es lo que podemos aprender, lo que podemos ver que nos enseña Cristo. Y es por eso que una y otra vez nosotros, nuestra iglesia, no porque nosotros seamos muy especiales, sino porque realmente no hay otra manera de poder comprender la verdad, acudimos una y otra vez a la Biblia. Este es nuestro fact-checker, ¿no? Aquí está diciendo, hay muchas tonterías que dice la gente por ahí, muchas tonterías.
¿De qué manera podemos nosotros saber cuál es la verdad? Muchas paparruchas, ¿no? ¿Qué decimos? ¿De qué manera podemos saber cuál es la verdad? Volviendo a la Biblia, una y otra vez, volviendo a la Biblia. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 9, la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Jesús es Dios. El domingo pasado lo estábamos diciendo en la predicación, ¿verdad? Todo aquel que declare con su boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, completa y absolutamente Dios, totalmente Dios. No le falta un poquito de la deidad. Toda la deidad habita corporalmente en Jesús. Y por lo tanto, esto tiene algo que nos atañe a nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos, versículo 10, completos en Él. Esto que va a ocurrir hoy, aquí este agua, no es mágica, no ha sido santificada, no ha venido ningún obispo, ha rezado, no ha pasado nada de eso. No se necesita ningún baño para que nadie pueda llegar a estar completo, porque Cristo, Él es total y absolutamente Dios, y todos los que están en Cristo, no por el hecho de que hayan sido bautizados, sino por el hecho de que están en Cristo, están totalmente completos, y no les falta nada. El bautismo no es necesario para que nadie llegue a ser salvo. ¿Cómo? Pero yo pensaba que sí, y por eso he bautizado a mi niño, o a mí me bautizaron de pequeño. Pues no, que nadie te engañe, te esclavice con teorías y con tradiciones humanas. Porque lo que tú y yo necesitamos es a Cristo. Y eso es precisamente lo que vienen a afirmar cada una de las personas que van a pasar por las aguas hoy. Esto que va a ocurrir hoy es una declaración de la realidad de que estas personas, estos valientes que han confiado en Cristo, saben que no necesitan más. No hay nada más necesario. Solamente Cristo. Él es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más. Dice el versículo 11. En él fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos. Bueno, aquí nos metemos en un tema un poco extraño, ¿no? ¿Cómo que hemos sido circuncidados? ¿Vale? No voy a... Bueno, sabéis lo que es la circuncisión, ¿no? Es una cosa que no lo vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? Todos tranquilos, los hombres, podéis respirar tranquilos. Este no es lo que vamos a hacer ahora. Pablo sí está hablando del lenguaje de la circuncisión, es lo que se hacía los judíos en el Antiguo Testamento, según el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿vale? Era la señal de su pacto. Pero, ¿qué es la circuncisión? Es eliminar una parte del cuerpo, ¿no? Es eliminar una parte del cuerpo, no nos vamos a meter a más detalles. Pues Pablo está aquí un poco espiritualizándolo, ¿vale? Dice que fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, ¿vale? No os preocupéis, no estamos hablando de nada físico en este sentido. Al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo lo explica. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Esto es lo que significa. Significa que todos nosotros somos pecadores. Y esto es una cosa que vamos a afirmar, o mejor dicho, éramos pecadores. Esto es una cosa que van a afirmar todos y cada uno de los que pasen hoy por el agua. Yo era pecador, yo estaba apartado de Dios. Y yo era esclavo de mis propios pecados, de mis propios deseos. Y esto es algo que lo tenemos todos, lo tienes tú y lo tengo yo. Estamos todos en este mundo, todos somos hijos de nuestro padre Adán y todos somos pecadores. Pero hemos sido sepultados, versículo 12 al principio, con Él en el bautismo. Cristo murió, ¿verdad? Jesús murió en una cruz. Y fue sepultado en una tumba. Murió de verdad. No es que se quedó así un poco groggy y al final luego despertaron. No, murió. Y cuando murió, lo enterraron en una tumba. Y muchas veces en la Biblia, los que os vais a bautizar, habéis estudiado, hemos hablado bastante acerca del capítulo 6 de Romanos, ¿verdad? Dice un poco parecido a esto. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos unimos a Él en su muerte y morimos. Ese pecador que está en nosotros
se identifica tanto con Cristo que decide: yo a partir de ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y yo, el yo que era antes, ha muerto. Yo no quiero ser como era antes. Yo quiero ser como Cristo. Ahora Cristo vive en mí, no yo. Continúa el versículo 12, en el cual también habéis resucitado. Morir con Cristo no es una mala noticia. Morir con Cristo es la mejor de las noticias, porque cualquiera que se une a Cristo en su muerte, se une a Cristo en su resurrección. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que crea en mí de ningún modo morirá eternamente. Es una proclamación de que si tú has confiado en Cristo, si tú te has identificado con este que murió en tu lugar, entonces estás muerto. En un sentido. Y en otro sentido, estás más vivo que nunca. Porque toda la muerte que tú tendrías que sufrir, ya la sufrió Cristo. A partir de ahora, si tú pones tu confianza en Cristo, la única muerte que tú experimentarás será el abrazo de tu Padre, el volver a casa. Se acabó el miedo a la muerte. Ahora podemos vivir para Él. Resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Jesús resucitó, por lo tanto, si tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, nosotros resucitaremos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estas son las tres cosas de las que habla a continuación Pablo, que recibe de premio cualquiera que confía en la vida de Cristo. Lo primero, él también recibe vida. ¿Qué decía el capítulo 3 de Juan? Es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. En una vida completa, en una vida plena, en una vida eterna, que solamente la lograremos si ponemos nuestra confianza en Cristo. No si nos bautizamos. Ha cancelado el documento, versículo 14, documento de deuda. ¿Qué documento de deuda tenemos nosotros? Pues tú tienes un documento de deuda, y no estoy hablando de tu hipoteca, que quizá también. Y no estoy hablando de una deuda que tengas por ese préstamo, por esa historia. No. Estoy hablando de una deuda infinita, eterna, grandísima, que no puedes pagar, que tienes con Dios. Porque cuando tú y yo hacemos las cosas mal, hay alguien que tiene algo en contra de nosotros. Y tú y yo, lo siento, puede que seas una persona bellísima, pero has hecho las cosas mal. Y si tú has quebrantado la ley de Dios demanda que mueras. El alma que pecare, esa morirá, dice el profeta. Y no hay más. Pero Cristo murió por nosotros. El documento de deuda que estaba contra nosotros, dice Pablo, fue clavado en la cruz y saldado. Eso es precisamente lo que dijo Jesús cuando murió. Consumado es. Que es una expresión financiera, económica, que quiere decir pagado. Pagado totalmente. ¿Quieres estar a cuentas con Dios? Confía en Cristo. Él ya lo pagó. Lo único que tienes que hacer es aceptar este regalo. Y por último, puedes tener victoria. Dice el versículo 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en medio de él. Así que Cristo te da también, si tú confías en Él, victoria. Victoria en cualquier situación. Victoria incluso ante la muerte. ¿Qué es la victoria? La victoria es estar en el centro de la voluntad de Dios. La victoria es hacer aquello que Dios tiene preparado para ti. La victoria es mirar más allá, mirar hacia el futuro, mirar hacia la eternidad gloriosa que Él tiene preparada para ti. Y no centrarnos tanto en estos problemas que quizá tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el bautismo? Pues mucho. Muchísimo. ¿Por qué? Cristo mandó a todos los que creen en Él que se bauticen. Lo vemos el patrón en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Creyeron y fueron bautizados. ¿Qué es el bautismo? Pues es la expresión pública de lo que ha ocurrido en privado. Es una manifestación de que cada uno de los que se van a bautizar hoy, que afirman, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo morí,
el día que puse mi confianza en Cristo. Y ahora soy alguien nuevo, ahora soy Cristo viviendo en mí, queriendo vivir la vida que Cristo viviría en mí. ¿Y qué os da Cristo? A todos vosotros que os bautizáis, a todos vosotros que habéis puesto vuestra confianza en Él. ¿Qué es lo que os da? Os da nueva vida, os da perdón y os da victoria. Si tú quieres tener esta nueva vida, este regalo, lo único que tienes que hacer es confiar hoy en Cristo. Así que, ¿qué os parece si pasamos al acto central y vamos a dar oportunidad a expresarse primero las y luego los? Shael, ¿quieres ir viniendo? No, era Lidia la primera. Eso, Lidia, sí. Pues ahora, cada uno de los que se bautiza va a compartir unas palabras con vosotros acerca de por qué hace esto. Y le toca arrancar a Lidia, así que adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Lo primero, voy a intentar ser breve. Bueno, voy a contar efectivamente cómo Dios me ha traído hasta aquí. La primera vez que Dios iluminó mi vida fue cuando tenía 16 años, después de sufrir 3 años de anorexia y destrozar de esa manera a mí y a mi familia. Digo que me iluminó porque durante esos 3 años estuve en una oscuridad completa que acabó cuando en una fracción de segundo Dios me dio luz, paz, esperanza y propósito. Y desde entonces nunca más tuve una recaída, fue una curación completa. Y me gustaría decir que después de ese momento yo seguía a Cristo, pero la realidad es que no fue así. Pasaron los años y yo seguí haciendo mi vida sin importarme si lo que hacía agradaba a Dios o no. Y bueno, pues me fui convirtiendo en una persona que engañaba a los demás para conseguir mis propósitos y sobre todo cometí muchas malas decisiones. Y bueno, todo esto cambió hace 4 años cuando, bueno, pues a mí me gusta cantar, me dio por cantar y apuntarme en un coro, que de hecho me encontró Felipe por internet, y era un coro de gospel. En ese coro conocí a personas que me hablaban de un Dios muy personal, un Dios muy cercano al que yo hasta ese momento no conocía. Entonces empecé a interesarme por ello, empecé a leer la Biblia y la verdad es que a partir de ahí descubrí que Dios, a través de la palabra, me hablaba personalmente. En ese momento me di cuenta de que Dios había estado conmigo todo el tiempo. Durante todo el tiempo me había estado cuidando, me había estado protegiendo y a partir de ese momento cambió todo para mí. En ese momento vi que Dios una vez más estaba llamando a mi puerta, como había hecho tantas veces, y esta vez por fin decidí abrirla. Desde entonces tengo un maestro y un salvador que es Cristo. He entendido que Él ha perdonado todos mis pecados y está conmigo día a día, que me ayuda a perdonar, a humillarme, a servir a los demás y sobre todo a amar con un corazón sincero. Y aunque sigo teniendo muchísimos errores, sigo cayendo muchas veces, Dios me da la fuerza para intentar no volver a caer, me da convicción de pecado cada vez que vuelvo a caer. Si echo la vista atrás, no puedo hacer otra cosa sino dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y os animo a los que aún no lo hayáis hecho, que le abráis también las puertas de vuestro corazón al Señor. Y bueno, quiero acabar con un versículo de Pablo a los Gálatas, que lo hemos hablado antes, pero bueno, para mí es verdad que es la esencia de seguir a Cristo. Es Gálatas 2:20 y dice así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quítate si quieres Quítate el calzado si quieres. A ver la chuleta. Sí. ¿Quieres coger eso para responderme? O ya, coño, no te preocupes, que una mano, está bien. Bueno, Lidia, ¿reconoces que eres pecadora y que estabas apartada de Dios? Sí, lo reconozco.
¿Crees que Cristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Sí, lo creo. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y Señor? Sí, confío en él. ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Sí, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, incluso aunque cueste, renunciando la lealtad a cualquier otro Señor en este mundo? Sí, lo estoy. ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? Sí, lo comprendo. ¿Deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? Sí, lo deseo. Pues, Lidia, con base en tu testimonio de fe y arrepentimiento y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inclinamos nuestras cabezas. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu obra, tu salvación en la vida de Lidia. Muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho en su vida hasta ahora. Muchas gracias porque la salvación es tuya y tú has añadido a tu iglesia una más de tus redimidas. Te pedimos que tú la guardes, la fortalezcas y la ayudes a vivir de ahora en adelante para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora, sí, Sayel. Buenos días, mi nombre es Sayel, tengo 18 años y quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que he decidido contarles. He estado en la iglesia desde que era pequeña. Cuando tenía 7 años empecé a ir a la escuela dominical y también formaba parte de clubes de estudio donde jugábamos y hacíamos manualidades y aprendíamos de Dios. En esta etapa hubo personas muy importantes para mí que me enseñaron la compañera que se sentía a mí. Una de ellas siempre me ayudó a acercarme más a él. Más adelante seguí creciendo en la iglesia y participé en reuniones de jóvenes donde diferentes líderes me guiaron, me aconsejaron y apoyaron. Todas esas experiencias fueron sembrando en mí la semilla de la fe, enseñándome a conocer más de Dios. Sin embargo, con los años pasé por momentos muy difíciles. Hubo una etapa de mi vida era este mundo. La ansiedad, el no saber manejar el estrés y la alejarme de Dios me hicieron preguntarme: ¿por qué pasa esto si siempre he estado contigo? Llegué a caer en una depresión, de repetir muchos mis estudios comenzaron a ir mal. Todo eso fue muy doloroso para mí y me hizo sentir que no podía más. Pero fue justo ahí, en medio de ese agujero, cuando entendí que no podía sola y que la única manera de seguir adelante era volver a Dios, confiar en Él y dejar de intentar controlarlo todo. Dios usó ese momento para acercarme más a Él y mostrarme su amor. Con el tiempo comprendí que Jesús no es solo alguien que nos contamos en los cultos, sino alguien real que me ama tal como soy y que Dios cuida por mí y que quiere caminar conmigo todos los días. Me di cuenta de que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no hay esperanza. Desde que decidí confiar en Cristo, mi forma de ver la vida ha cambiado. No significa que todo sea perfecto, pero ya no enfrento los problemas sola. Ahora sé, tranquilo, que he aprendido a dejar mis cargas en las manos de Dios. Poco a poco mi proceso de ansiedad y estrés han mejorado, porque ya no se trata de mi control y de mi fuerza, sino de descansar en Él y confiar en que sus planes son mejores que los míos. Hoy puedo decir que tengo paz y esperanza y que todo lo que vivo está en sus manos. Decidí bautizarme porque quiero dar este paso de obediencia y declarar públicamente que mi vida le pertenece a Dios. Quiero seguir creciendo, fortaleciendo mi relación con Él y vivir cada día conforme a su voluntad. Sé que me lo pruebas, pero también sé que Dios está conmigo y que nunca me dejará. Quiero dar gracias a Dios y también a la iglesia por acompañarme en todo este camino. Hoy estoy feliz de poder dar este paso de gratitud y alegría, confiando que el mismo Dios que me levantó seguirá orando en mí. Bien. Está calentita.
Muy bien, Shayel. Pues, ¿reconoces que eras pecadora y que estabas separada de Dios? Sí, lo reconozco. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Sí, lo creo. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y Señor? Sí, lo reconozco. ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Sí, me arrepiento. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, incluso aunque cueste, renunciando a la lealtad a cualquier otro Señor en este mundo? Sí, ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? sí, lo sé. ¿Deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? Sí, quiero. Muy bien, pues con base en tu testimonio de fe y arrepentimiento y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, Shayel, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por tu obra en Shayel, muchas gracias por salvarla, muchas gracias por rescatarla, gracias por su testimonio y muchas gracias porque su salvación es tuya y solo tuya y tú has añadido a tu iglesia a una más de tus redimidas. Te damos a ti toda la gloria y te pedimos que tú la guardes, la fortalezcas y la ayudes a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, Emma, te toca. Hola, soy Emma, tengo 12 años y quiero compartiros mi testimonio. Antes de conocer a Cristo, yo siempre he ido a la iglesia desde muy pequeña, pero no creía realmente. Solo iba porque mi madre me obligaba. No conocía realmente la palabra del Señor. Pensaba que por ir a la iglesia me era salvada. ¿Cómo conocí a Cristo? Un día me interesé en conocer a Cristo de verdad. Y empecé a prestar más atención a las clases de la iglesia. Empecé a leer la palabra y estudiarla más. Y al final reconocí que era pecadora y acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Entendí que éramos salvos, no por nuestras obras, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Mi vida después de Cristo. Después empecé a crear una relación con Dios, a orar más y a parecerme más a Jesús, aunque todavía me falta por aprender. Decidí bautizarme para mostrarle al mundo que de este paso de fe, porque confío en Cristo como mi Salvador. Pues Emma, ¿reconoces que eras pecadora y que estabas separada de Dios? Sí, lo reconozco. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Sí, lo creo. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Sí, me arrepiento. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, incluso cuando cueste, renunciando a cualquier otro Señor en este mundo? Sí, ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? sí, lo comprendo. ¿Deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? Sí, lo sé. Muy bien, Emma. Pues, con base en tu testimonio de fe y arrepentimiento y en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por la vida de Emma, muchas gracias por su salvación, muchas gracias por todo lo que tú has hecho en ella y por haberla unido a la comunidad de los redimidos. Confesamos que su salvación te pertenece a ti, es para tu gloria, tu Hijo Jesucristo es el que la logró y te pedimos que tú la guardes, la fortalezcas y la uses para tu gloria, en el nombre de nuestro Dios. Amén.
Pues, María José, le toca a usted. Hola, buenas tardes. Me llamo María José, tengo 53 años. Soy de que la verdad es que no llevo ningún papel, nada preparado. Bueno, antes de la obra, la verdad es que he buscado a Dios desde pequeña, desde mi más temprana infancia, pero lo hacía de manera equivocada. Pasé por situaciones muy difíciles, aunque Dios estaba ahí, yo no era capaz de verlo, hasta que Él me abrió los ojos y el corazón, y por eso estoy aquí, para bajar a las aguas del bautismo y dar testimonio de mi fe en Cristo como mi Señor y Salvador. Amén. Como dice Gálatas 22, ya no vivo en mí, sino que Cristo vive en mí. Amén. Muchas gracias a todos por escuchar. Amén. La chancla. Está bien, está bien. Bueno, María José, pues, ¿reconoces que eras pecadora y que estabas separada de Dios? Sí, lo reconozco. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Sí, lo creo. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y Señor? Sí, confío en Él. ¿Estás dispuesta a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, incluso aunque cueste, renunciando a la lealtad a cualquier otro Señor en este mundo? Sí, lo estoy con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que perteneces a Cristo? Sí, lo comprendo. Muy bien, pues, con base en tu testimonio público de fe y arrepentimiento, María José, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por la vida de María José, pues muchas gracias por este paso que ella ha dado. Te quiero pedir que tú le ayudes, tú la guardes, la fortalezcas, ayudes a seguir creciendo, a seguir pues el camino de tu Hijo Jesucristo, como ella ha declarado, ya no vive ella, sino que ahora Cristo vive en ella. Reconocemos que su salvación te pertenece a ti, tú eres el que debe recibir toda la gloria y a ti te la damos, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Pues ahora, su hijo, Joel. Todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo tengo 9 años y llevo veniendo a la iglesia desde que era pequeño. Siempre, aunque fuese de la iglesia, nunca he conocido a Cristo hasta que he tenido también el Alcalá para que Él pueda abrirme los ojos. Es maravilloso cómo noto que Él sigue en mi vida. Soy pecador, pero gracias a Él soy salvo. Y todo lo que ocurre en mi vida estoy totalmente agradecido porque todo es gracias a Jesucristo. Así que muchísimas gracias y ahora mismo voy a comenzar con el testimonio de que Jesús realmente me ha cambiado la vida porque yo no vivo yo, mas vive Él en mí. Muchas gracias. Bueno, Joel, ¿reconoces que eras pecador y que estabas separado de Dios? Sí, lo reconozco. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Sí, totalmente. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y tu Señor? Sí, totalmente. ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Sí, ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, aunque cueste,
renunciando a la lealtad a cualquier otro señor en este mundo? Sí, totalmente. ¿Comprendes que este bautismo no salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? Sí, ¿Deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? sí, lo deseo. Muy bien, Joel, pues con base en tu declaración pública de fe y de arrepentimiento y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias por tu obra en Joel, muchas gracias por su testimonio, gracias por su vida, gracias por su salvación. Confesamos que su salvación te pertenece a ti. Es pues el regalo que tú le has dado por la obra de tu Hijo Jesucristo, aplicada por medio de tu Espíritu Santo en su vida. Y te pedimos que tú le guardes, que tú le fortalezcas, que tú le ayudes a seguir creciendo para servirte, para amarte, para fortalecer su vida y para servir a sus hermanos y a ti, hasta que tú le llames a su presencia, en el nombre de Cristo. Amén. Diego, sí. Solo 10 minutos, tío. Hola a todos, pues hoy voy a compartirles testimonio mío, que no es un milagro, pero que les guste. Es frío ahora al salir. Así que bueno, yo la primera vez que escuché seriamente tal vez el Señor fue cuando tenía entre 15 y 16 años. Mi hermano empezó a ir a la iglesia y pues luego mi mamá se le unió y ellos empezaron a ir, iban semana tras semana. Fui yo algunos días, pues me llevaban a veces y bueno, yo no quería, pero obligaba, ¿no? Y pues en esa iglesia había un grupo de jóvenes. En este grupo estaba mi hermano. Yo quería pasar más tiempo con mi hermano y decidí ir con él. Y pues era un grupo de jóvenes donde me la pasaba bien, pues a veces cantaban o leían la Biblia, aunque no era nada de lo que me tomara en serio, la verdad. Era para estar ahí y pues pasarla bien un rato, una buena tarde, y eso era todo. Entonces, cuando pasó como un año y medio que estuve así, y dejé de ir los domingos, para nada me tomaba en serio la palabra, podía ir y vivir mi vida como la seguía viviendo siempre. Luego de esto, ya iba con mi hermano, estaba con mis amigos, vivía la vida del mundo. Cuando tenía 18 años yo decía que Dios no existía. Luego en la universidad pues estuve como un año y medio y lo desaproveché totalmente. No sabía qué hacer. Pero bueno, sabía que tenía que estudiar y luego trabajar, ¿no? Y como era el Señor fue impresionante porque me trajo aquí en España. Cumplí 20 años en ese tiempo, pues ya estaba en la universidad, no sabía qué hacer y pues me dijeron, ve a España a estudiar o a trabajar, busca esta vida. Entonces pues fui y pues era o trabajar o estudiar, pero dije, bueno, para estudiar va a ser muy complicado. Entonces dije, bueno, voy a trabajar. Pero cuando llegué, yo tenía una familia ahí, tenía tíos y primos que vivían en Madrid. Entonces ellos me dijeron que podía quedarme con ellos si decidía estudiar. Y fue ahí cuando empezó todo. Empecé a estudiar y me di cuenta que ya no estaba en casa,
ya no vivía con mis papás, ya no vivía con mis hermanos, ya no era todo color de rosas, era mucho más complicado. Algo que me ayudó bastante fue que ellos ya no me trataban como un niño, me empezaron a tratar como un adulto. Entonces, fui adquiriendo responsabilidades, madurando, y pues a lo largo del año y medio que estuve estudiando, empecé a leer muchísimo, porque aquí en España se habla mucho de política y de estas cosas. Entonces dije, bueno, yo no sé nada, no tenía idea de nada. Empecé a leer muchísimo, economía, política, ya historias, fantasía. Entonces me fascinó leer, me encantaba leer, bueno, me encanta leer ahora. Y pues fue así como empecé a diferenciar lo bueno y lo malo, ¿no? Mundanamente, pero lo bueno y lo malo. Entonces, fue cuando empecé a escuchar un poco acerca de la moral cristiana. Cuando escuchaba ciertos puntos, pues me llamaba mucho la atención porque pensaba, acá, lo que dicen tiene razón, no veo que esté equivocado. Y pues empecé así a escuchar poco a poco y probarme un poco más, ¿no? Y cuando iba pues leyendo, informándome un poco más, me di cuenta que ya podía diferenciar lo que estaba pasando en la sociedad actual, todos los problemas, cosas que había moralmente, ¿no? Entonces fue ahí cuando decidí asistir a una iglesia. Y pues durante un par de semanas en la iglesia, que es la que estoy ahora, pues fui escuchando la palabra y dije, ay, aquí tiene un sentido común, dije. Y pues me di cuenta que me convertí en un moralista. Entonces, fue así, parecía al principio. No fue fácil, había muchos problemas en casa también, muchas diferencias de opiniones. Y era difícil para mí, porque cada vez me daba cuenta de cómo vive la sociedad hoy en día y era complicado incluso en clases. Pero, ya para no alargar mucho, en ese momento ya sentí que alguien me estaba llamando. Cuando seguía yendo a la iglesia y iba conociendo a las personas, cuando conocí al pastor, ya estaba llamándome a alguien. Escuchaba la voz de lo lejos, pero reconocía la voz. Y viene esta parábola de la oveja perdida. Fue que el Señor me llamó cada vez más y más fuerte. Él me decía, ven, y yo estaba totalmente perdido. No sabía qué hacer. Y pues no puedo decir el día ni la hora en que le entregué mi corazón al Señor, pero sí sé que fue un proceso en el cual Él me enseñó muchísimo. Me empecé a enamorar de Él, de lo que decía, empecé a leer la palabra, y cuando leía las historias, los evangelios, y me preguntaba, ¿de tanto me he perdido? ¿Tanto tiempo? Y empezaba a pensar, ¿por qué no lo conocí antes cuando tuve la oportunidad? Fue lo más maravilloso que me pasó. Él es quien me dio vida nueva, quien me hizo nacer de nuevo, me perdonó, me encontró y quien no va a dejar que me aparte de él nunca más. No. Siéntate. Bueno, Diego. Espera.
¿Reconoces que eras pecador y que estabas separado de Dios? Sí, por supuesto. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida? Totalmente. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y tu Señor? El único. ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Hasta que me muera. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, incluso aunque cueste, renunciando a cualquier otro Señor en este mundo? Así es. ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? Por supuesto que sí. ¿Deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? Sí, deseo. Pues, Diego, con base en tu testimonio de fe y arrepentimiento y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te alabo junto con mis hermanos por la vida de Diego, te doy muchas gracias por su salvación y reconocemos que es tuya, que la ha conquistado tu Hijo Jesucristo y tu Espíritu Santo la ha aplicado a la vida de Diego y te damos muchas gracias por ello, Señor, gracias por su testimonio. Te pedimos que tú le guardes, que tú le fortalezcas, que tú le guíes para que pueda vivir de ahora en adelante hasta que se encuentre con el Señor cara a cara, para tu gloria. Te lo pido en su nombre. Amén. Y último, pero no menos importante, Diosdado. Hola. Soy Eduardo, tengo interés y una razón de por qué contigo. Antes de conocer al Señor, mi vida estaba marcada por la pérdida y por cosas del agradecimiento. La verdad es que no pensaba en Dios en la fe o en la iglesia. Simplemente pasaba el tema y me dedicaba a entrenar a mis cosas y eso a mí me daba pereza para siquiera considerar buscar a Dios. Vivía con una autosuficiencia creyendo que no lo necesitaba, aunque en el fondo había un vacío en mí. Fue mi primo quien empezó a invitarme a la iglesia. Al principio iba por acompañarle. Poco a poco a escucharme con regularidad la palabra. Y ahí, en medio de esas predicciones, Dios empezó a abrir los ojos. No fue un momento único y repentino, sino un proceso en el que la palabra de Dios a través del pastor y la presencia de Dios fueron transformando mi corazón. Desde entonces mi vida ha cambiado y lo ha hecho para bien. He aprendido a preocuparme más por los míos, a dejar el orgullo a un lado y a valorar lo que significa llevar una vida dentro de la iglesia. Hoy, seguir a Jesús para mí lo significa todo, porque sé que sin Él no hubiera llegado ni a la mitad de lo que he llegado hasta ahora en mi vida. Y quiero decirte algo a ti, que todavía no dan ese paso, no sigan confundiéndolo. La vida sin Cristo puede parecer llena, pero en realidad está vacía. Solo en Él hay perdón y verdadera salvación. Hoy mismo puedes abrir tu corazón y reconocerlo como tu Señor y Salvador y comenzar un camino nuevo, lleno de propósito y esperanza. Porque sin Jesús no hay salvación, pero con Él lo tienes todo. ¿Cogiste antes tu toalla? ¿La tienes por aquí? Sí. Pues tráela, para tenerla a mano cuando salgas. Bueno, Diosdado, pues ¿reconoces que eras pecador y que estabas separado de Dios? Sí, lo reconozco. ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó para darte vida nueva? Sí. ¿Has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y tu Señor? Sí, la he hecho. ¿Te has arrepentido de tus pecados y deseas vivir en obediencia a Dios? Sí, lo deseo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo como tu Señor todos los días de tu vida, aunque cueste,
renunciando a la lealtad a cualquier otro señor en este mundo? Sí, estoy dispuesto. ¿Comprendes que este bautismo no te salva, sino que es una proclamación pública de que ya perteneces a Cristo? Sí, lo comprendo. ¿Y deseas unirte a esta iglesia local como miembro activo para servir, amar y crecer junto con tus hermanos? Sí. Muy bien, Diosdado, pues, con toda la alegría de mi corazón, con base en tu testimonio público de fe y de arrepentimiento y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Señor, qué bueno eres, qué precioso eres. Muchas gracias por el testimonio de Dios dado. Pues tantos años orando por él, y tantos años su madre orando por él y su abuela. Y aquí está. Gracias, Señor. La salvación de Dios dado es tuya. La ha conquistado tu Hijo Jesucristo, aplicada a él por medio de tu Espíritu Santo, que toda la gloria sea para ti, Señor. Te pedimos que tú lo guardes, que tú lo fortalezcas, que tú le ayudes a seguir adelante en su camino, queriendo honrar a Cristo con cada decisión de su vida, desde ahora y hasta el momento en el que se encuentre con él cara a cara. Y te lo pido en su precioso nombre. Amén. A ver, que me enchufo. Pues hemos terminado por aquí. Ahora vamos a orar para terminar este culto. Pero antes de nada, quiero que sepáis todos, por si no lo sabéis ya, vamos a tener un tiempo juntos, más informal, para compartir, para charlar, para dar abrazos a los bautizados y para pues estar juntos y comer juntos, para merendar, cenar juntos. Pero va a ser en nuestro local, ¿vale? En Alcalá de Henares, José María Pereda 1, entre Domino's Pizza y Papa John's, ¿vale? Para quien se pierda. Entonces, eso, ahora, cuando volvamos, pues mira, son las 7:10, pues a eso de las 7:30, 8 menos cuarto, ¿vale? Comenzaremos, pero vamos, directamente de aquí, lo que depende de dónde esté vuestro coche. Pero antes... vamos a dar muchas gracias a Dios por esta fiesta que hemos tenido hoy y la verdad estoy muy contento. Dios es fiel, Dios es muy bueno. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchísimas enhorabuenas a todos los que han tomado la buenísima decisión de proclamar públicamente su fe en Cristo y vamos a terminar esto como debe ser y como hemos estado haciendo durante todo este tiempo, dándole la gloria y dándole las gracias al que se lo merece. ¿Pero qué pasa? A tu izquierda. Ah, bueno, hombre. Inclinamos nuestras cabezas juntos. Señor, muchas gracias por todo, muchas gracias por este tiempo, gracias por la hospitalidad de nuestra iglesia hermana aquí en Alameda de Osuna, los bendecimos. Gracias por este local que tú les has dado y que ellos pues generosamente nos lo han cedido. Muchas gracias por cada una de las personas que están aquí, que han decidido venir a apartar este rato el sábado por la tarde para presenciar este momento tan emocionante en el que 7 valientes han dado un paso adelante para proclamar públicamente su fe en Cristo como lo más importante en sus vidas y lo han hecho por medio de las aguas del bautismo. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu iglesia en Alcalá de Henares. Muchas gracias por la manera en la que inmerecidamente tú nos estás bendiciendo y reconocemos que eres tú, Señor. Sobre todo, gracias por Cristo, gracias por el Salvador, gracias por el Redentor del mundo, gracias por nuestro Redentor personal, gracias por el Redentor de nuestra iglesia. Vivimos para darte gracias, Señor. Recuérdanoslo cada día, ayúdanos a glorificarte cada día más, ayúdanos a celebrar y a recordar en cada momento que todo lo que tenemos es por tu misericordia, por tu bondad hacia nosotros. Muchas gracias por el Espíritu Santo que nos convence, que nos ilumina, que aplica tu preciosa salvación a cada una de nuestras vidas. Y pues queremos ponernos en tus manos individualmente, pero también como iglesia, para darte a ti toda la gloria que tú mereces, Señor. Gracias por esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.